Imagina un estado en el que la mente se asemeja a un lago sereno, reflejando el universo sin distorsiones. Un lugar donde la búsqueda de la verdad no se halla en libros antiguos ni en relatos legendarios, sino en la experiencia directa del simple hecho de ser. Bienvenido al mundo del budismo zen, un camino que trasciende la explicación racional para anclarse en la vivencia. Hoy nos sumergiremos en la esencia de esta tradición que fusiona lo profundo con lo cotidiano, la disciplina con la espontaneidad, y descubriremos por qué es considerado por muchos como el sendero más directo para quienes anhelan la iluminación. La historia que da origen a esta corriente espiritual se remonta a los tiempos del despertar en la India, hace más de 2500 años. Las enseñanzas primordiales se extendieron por vastas regiones de Asia, pero fue en China, durante el siglo VI, donde el Zen tal como lo conocemos hoy comenzó a delinearse con una forma distintiva. El budismo viajó a lo largo de la ruta de la seda, encontrando en China la rica tradición del taoísmo. De esta interacción surgió el Chan, que más tarde florecería en Japón bajo el nombre de Zen. En el corazón de este relato fundacional se encuentra la figura de un monje de la India que introdujo un enfoque radical: la meditación silenciosa como eje central de la práctica espiritual. Aunque los detalles precisos de su vida se desvanecen en el tiempo, se le considera una figura clave en la transmisión de la enseñanza y el iniciador de esta línea en China. Según la narrativa tradicional, este monje legendario cruzó las imponentes montañas del Himalaya, llevando consigo no solo las enseñanzas del Buda despierto, sino también un mensaje transformador. La iluminación no se alcanza a través del mero estudio de escrituras o la adhesión a rituales externos, sino mediante la experiencia directa y la meditación profunda. Al llegar a China, se dice que buscó refugio en un célebre monasterio, donde encontró a monjes con poca vitalidad y motivación. Para revigorizar su espíritu, les enseñó tanto la meditación sentada como ejercicios físicos que, según se relata, influirían posteriormente en artes marciales tradicionales. Quizás el episodio más simbólico de su historia es su meditación ininterrumpida durante muchos años frente a una pared. Este acto encapsula la esencia del Zen, una concentración total en la introspección y el silencio interior. Este maestro creía firmemente que la verdad última no podía ser enseñada con palabras, solo podía ser vivida y experimentada. Mientras esta figura transmitió la enseñanza a China, sería un joven monje, nacido en una familia noble, quien siglos más tarde la consolidaría en Japón, transformándola en una tradición de singular profundidad y belleza. Este monje, perdió a sus padres a una edad temprana, fue llevado a una reflexión profunda sobre la naturaleza transitoria de la existencia. Entró en la vida monástica siendo un adolescente, pero pronto se sintió inquieto por una pregunta fundamental: si todos los seres poseen la naturaleza de la budeidad, ¿por qué entonces es necesaria la práctica? Insatisfecho con las respuestas encontradas en su tierra, decidió viajar a China en busca de una comprensión más profunda. Allí, tuvo un encuentro trascendental con un maestro de la tradición Chan, quien transformó por completo su perspectiva. Bajo la guía de este maestro, experimentó el despertar al comprender que la práctica y la iluminación no son entidades separadas, son una misma cosa. Esta profunda realización se convirtió en el núcleo de su filosofía. La meditación sentada, el zazen, es en sí misma la manifestación del despertar. Al regresar a Japón, este monje fundó un monasterio que hoy sigue siendo uno de los centros principales del Zen en el mundo. Fue ahí donde plasmó sus visiones sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y la práctica, en uno de los textos más importantes de la literatura Zen. Él no solo introdujo la práctica del zazen en Japón, sino que también hizo hincapié en la vital importancia de vivir cada acción de la vida cotidiana con plena conciencia. Para él, lavar un cuenco o barrer el suelo eran expresiones del camino espiritual. Como él mismo expresó, estudiar el camino es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Gracias a este maestro, el budismo Zen halló en Japón una forma que se mantiene fiel al espíritu de sencillez y profundidad iniciado por el Buda. El gran camino del despertar es vasto e ilimitado. Practicarlo es sumergirse en lo infinito, donde no hay comienzo ni fin. Abandonar las distinciones y las divisiones es ver las cosas tal como son, en su verdadera naturaleza. Así lo expresó un gran maestro, enfatizando la trascendencia de las dualidades y la unión intrínseca con la realidad. Para la tradición Zen, el camino no es algo que deba ser comprendido únicamente por la mente lógica, sino algo que se vive plenamente en cada instante.
Sentarse en meditación sentada es la manifestación completa del despertar, afirma un maestro. En este simple acto, el universo entero se revela. Aquí, la meditación sentada no es una práctica aislada, sino la expresión misma del camino. Todo está contenido en este acto presente, donde mente y cuerpo se alinean y armonizan con el vasto cosmos. En otro de sus escritos, un maestro señaló que el tiempo no pasa. Somos nosotros quienes pasamos a través del tiempo. Cuando comprendemos esto, el presente deja de ser un instante fugaz y se convierte en la eternidad misma. Esta enseñanza fundamental refleja la esencia del Zen, vivir plenamente la hora como el portal a lo eterno, una invitación a la liberación de las ataduras del pasado y la ansiedad por el futuro. El budismo Zen es, sobre todo, una experiencia vivencial. Desafía las convenciones del pensamiento lineal y rechaza la noción de que la verdad puede ser capturada en palabras o conceptos fijos. Como se ha dicho, el Zen no es una explicación, sino una experiencia. Este enfoque en la experiencia directa es lo que distingue al Zen de muchas otras tradiciones filosóficas o religiosas. En el corazón del Zen reside la comprensión de que el despertar espiritual no puede ser transmitido a través de la mera palabra o el rito superficial. Es una verdad que surge de la profundidad del ser. Apuntando directamente a la mente humana, es una de las frases clave de la tradición Zen. Significa que la verdad es algo que cada individuo debe descubrir por sí mismo, sin intermediarios externos ni dogmas preestablecidos. La filosofía Zen está profundamente arraigada en el aquí y ahora. No hay una preocupación dominante por el pasado ni por el futuro, ya que el único momento real y tangible es el presente. Este principio resuena en las palabras de un antiguo maestro: camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Cada acto, por sencillo que parezca, puede ser una expresión del despertar cuando se realiza con plena conciencia y presencia. Otro aspecto fundamental de esta tradición es el uso de koans, enigmas o paradojas que buscan desafiar y trascender el pensamiento racional y lineal. Un koan intrigante plantea la pregunta: sin mover los labios ni la lengua, di algo sobre el Zen. Este acertijo impulsa al practicante a abandonar la dependencia de las palabras y a buscar una comprensión directa que vaya más allá de las limitaciones del razonamiento convencional. La simplicidad es otra piedra angular del Zen. Como enseñó un maestro contemporáneo, la postura es el despertar. No hay necesidad de complicar el camino espiritual. Sentarse en silencio, ser conscientes de la respiración y simplemente estar presentes es suficiente. El Zen descubre lo extraordinario en lo ordinario y celebra la belleza profunda de la vida cotidiana en sus expresiones más simples. El Zen también desafía la idea de un yo fijo, separado e inmutable. En palabras de un maestro, estudiar el camino es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Esta reflexión apunta hacia la disolución de la noción rígida del ego como un sendero hacia la unidad con el todo, una conexión profunda con la vastedad de la existencia. En última instancia, el Zen es una experiencia de libertad radical. No es algo que deba ser intelectualizado, sino que debe ser vivido en cada momento. Como reza un viejo proverbio Zen: antes de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. La vida externa puede no cambiar drásticamente, pero nuestra percepción de ella, nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, se transforma de manera fundamental. En Japón, la influencia del Zen ha permeado profundamente la vida diaria, elevando actividades comunes al reino de las prácticas espirituales. El Chanoyu, o ceremonia del té, es un ejemplo clásico de esta integración. Cada paso del ritual, desde la preparación meticulosa hasta la degustación de la infusión, se realiza con una atención plena y un respeto profundos, reflejando el énfasis de la filosofía Zen en vivir el momento presente con sencillez, armonía y belleza. Este ritual trasciende la mera acción de servir té. Es una meditación en movimiento, donde cada gesto, cada sonido,
cada respiración, expresa la esencia del Zen. De manera similar, el Zen ha dejado su huella en artes como la caligrafía y el diseño de jardines. En la caligrafía, cada trazo del pincel debe ejecutarse con plena conciencia y una espontaneidad nacida de la práctica, ya que no hay lugar para correcciones. Cada pincelada refleja el estado interior del artista en ese instante preciso. En los jardines Zen, las rocas, la arena y las plantas se disponen con una intencionalidad profunda para crear un paisaje que evoca quietud, serenidad e introspección, invitando a la contemplación silenciosa. Estas prácticas demuestran cómo el espíritu del Zen impregna la vida cotidiana, transformando las tareas ordinarias en oportunidades para una conexión profunda con la realidad tal como es. Esta es la diferencia fundamental entre una existencia vivida en la distracción y una existencia vivida con la conciencia de un ser despierto, la calidad de la presencia. El tiempo, desde esta perspectiva, es un continuo sin principio ni fin. Practicar el camino implica estar completamente presentes en el momento que estamos viviendo. Este instante mismo es la eternidad. Cuando nos entregamos plenamente a él, no hay separación entre el tiempo y nosotros mismos. Todo lo que existe está aquí, ahora. Estas son las profundas enseñanzas de un maestro. En otro pasaje, este mismo maestro enfatizó que el aquí y ahora no es algo que viene o que se va. El presente es la manifestación completa del camino. Al vivir plenamente este momento, estamos realizando la totalidad del tiempo. La verdadera práctica espiritual no sucede en un lugar lejano o en un futuro idealizado, sino exactamente donde estamos ahora. Estas palabras subrayan que el presente no es meramente un punto efímero entre el pasado y el futuro, sino la esencia misma de la realidad, el único lugar donde la vida se despliega. En la tradición Zen, el concepto del aquí y ahora va más allá de una mera especulación filosófica. Es una práctica viva y palpable. El Zazen, o meditación sentada, es una de las formas más directas de experimentar esta presencia total. Durante el Zazen, el practicante no se pierde en las rumiaciones sobre lo que ya fue o la anticipación de lo que aún no ha llegado, sino que permanece atentamente consciente de la respiración, las sensaciones del cuerpo y la existencia misma en el momento presente. Como un proverbio Zen afirma, en el momento en que te sientas, el mundo entero se sienta contigo. Esta atención plena al presente se extiende naturalmente a las actividades de la vida cotidiana. En el Zen, tareas sencillas como lavar un cuenco o barrer el suelo se convierten en oportunidades para habitar plenamente el aquí y ahora. Esto refleja la enseñanza fundamental de que no hay una separación real entre la práctica espiritual y la vida ordinaria. Como dijo un maestro, cuando laves los platos, simplemente lava los platos. El acto en sí mismo no es tan crucial como la calidad de presencia y conciencia que se aporta a él. Este enfoque en el presente también libera al practicante del sufrimiento causado por la fijación en el pasado, los arrepentimientos o la ansiedad constante sobre el futuro y sus incertidumbres. El Zen nos invita a soltar estas ataduras mentales y experimentar la libertad profunda que surge de estar completamente inmersos en la riqueza y la autenticidad de la realidad tal como se presenta ahora. El ahora es todo lo que realmente poseemos, enseñan los maestros de esta tradición, y al reconocer y aceptar esta verdad, encontramos una paz y una claridad inquebrantables. El aquí y ahora es, por tanto, la puerta de entrada a la iluminación, el despertar a nuestra verdadera naturaleza. No hay necesidad de buscar algo distante o esperar un momento ideal que quizás nunca llegue. Como enseña un antiguo koan, cuando camines, solo camines. Cuando comas, solo come. Esta aparente simplicidad encierra la profunda sabiduría del Zen. Vivir cada momento plenamente es la realización misma del camino. Zazen es la práctica central y definitiva del budismo Zen, una forma de meditación profunda que busca guiar al practicante hacia una experiencia directa e incondicionada de la realidad, más allá del pensamiento discursivo y las distracciones habituales de la mente. El término Zazen proviene del japonés, donde Za
significa sentarse y Zen significa meditación. Así, literalmente, Zazen es meditación sentada. Sin embargo, su significado y alcance trascienden con creces la simple acción física. Es un estado de conciencia plena total, de presencia absoluta en el momento presente, donde el practicante permite que el constante flujo de pensamiento se asiente y se abre a una experiencia de simplicidad radical y profundidad insospechada. Zazen no es meramente una técnica para calmar la mente, es en sí mismo una filosofía de vida encarnada. Nos enseña a trascender la dualidad fundamental entre sujeto y el objeto, disolviendo las aparentes fronteras entre el meditador y el vasto mundo que lo rodea. La práctica de Zazen es un camino de liberación y despertar espiritual, ya que apunta a alcanzar la Satori, la visión directa de la verdadera naturaleza de la mente y de la realidad. Como explicó un influyente maestro Zen, sentarse en Zazen es la práctica del budismo, y la práctica del budismo es la práctica de nuestra vida misma. Para este maestro, el simple acto de sentarse de manera correcta y con plena conciencia puede, por sí solo, conducir al despertar. Porque la verdadera práctica no es simplemente la aplicación de una técnica, sino una inmersión total en la profundidad del momento presente. Si bien el Zazen es engañosamente simple en su forma exterior, es profundo y a menudo desafiante en su ejecución. Los principiantes pueden encontrar difícil mantener la mente quieta y enfocada, constantemente arrastrada por pensamientos, preocupaciones o fantasías. Pero es crucial comprender que la práctica no consiste en suprimir los pensamientos, en luchar contra ellos o en intentar controlarlos rígidamente. Por el contrario, se trata de observar esos pensamientos a medida que surgen y se desvanecen, sin aferrarse a ellos, sin juzgarlos, simplemente permitiéndoles ser. Si sientes ansiedad durante la práctica, simplemente obsérvala. Si la mente está agitada, observa la agitación. La clave es la observación desapegada. Para comenzar la práctica, elige un lugar tranquilo y apacible, un entorno libre de distracciones externas donde puedas estar sin interrupciones. Muchos practicantes crean un pequeño espacio dedicado, quizás con un incienso o una imagen que les inspire, aunque esto no es esencial. El silencio y la calma son los elementos fundamentales. Siéntate en una posición que sea a la vez cómoda y alerta, con la espalda recta pero relajada. Tradicionalmente se utiliza un cojín redondo llamado zafu, pero cualquier cojín firme o un banco de meditación puede servir. La postura debe ser estable y erguida, con la columna vertebral alineada como si un hilo tirara suavemente de la coronilla hacia arriba, permitiendo que la energía fluya libremente. Hay varias posiciones de sentado posibles. La posición de loto completo, donde ambos pies descansan sobre los muslos opuestos, una postura avanzada que requiere gran flexibilidad. El medio loto, con un pie sobre el muslo opuesto y el otro en el suelo, o la posición birmana, con las piernas cruzadas y ambos pies descansando en el suelo sin superponerse, que es más accesible para muchos principiantes. Las manos se colocan en el regazo, una sobre la otra, con las palmas hacia arriba, formando un círculo suave al tocar las puntas de los pulgares. Esta configuración, conocida como el mudra cósmico, ayuda a centrar la atención y la energía. La mirada se dirige suavemente hacia un punto en el suelo frente a ti, a una distancia de aproximadamente 1 metro, con los ojos semiencerrados o ligeramente bajados para evitar distracciones visuales intensas. La respiración es un aspecto fundamental del Zazen. No se trata de controlarla artificialmente, sino de permitir que sea natural, lenta y profunda, ayudando a anclar la mente en el momento presente. Observa la sensación del aire entrando y saliendo por las fosas nasales, el movimiento suave del abdomen. La respiración se convierte en un ancla constante en el aquí y ahora. El corazón de la práctica de Zazen en muchas escuelas es lo que se conoce como Shikantaza, que se traduce aproximadamente como simplemente sentarse. Durante Shikantaza no hay un esfuerzo por alcanzar un estado específico, una meta predeterminada, ni un intento de controlar o manipular la mente. La meta es, paradójicamente, no tener meta.
es simplemente estar presente, completamente, libre de expectativas, juicios o aversiones. Contrario a la concepción errónea de que la meditación implica una guardia mental para controlar los pensamientos, Shikantaza enseña que no hay guardia alguna. El practicante observa los pensamientos sin aferrarse a ellos. Los pensamientos vienen y van como nubes que cruzan el vasto cielo, mientras el meditador los observa con una conciencia plena, sin identificarse con su contenido, sin seguirlos, simplemente permitiéndoles pasar. Como dijo un maestro zen, cuando sientas que te diriges hacia una meta, detente y déjala ir. No hay una meta a la que llegar, solo existe el camino mismo, el aquí y ahora que se despliega. La duración del zazen puede variar desde 20 minutos hasta 1 hora o más. Para los principiantes, se recomienda empezar con sesiones más cortas, quizá 10 minutos o 15, e ir aumentando gradualmente, añadiendo 1 minuto cada pocos días a medida que te sientas más cómodo y estable en la práctica. La práctica diaria es esencial. La meditación no debe verse como un evento aislado, reservado para momentos específicos, sino como una forma de cultivar un estado de presencia y conciencia que puede extenderse a todas las actividades de la vida diaria. El objetivo no es acumular horas de meditación en el cojín, sino integrar la quietud y la claridad que surgen de ella en cada momento de la existencia. El filósofo zen Shunsuke Roshi escribió en su célebre libro Mente Zen, Mente de Principiante, que en zazen simplemente debes ser, sin apegarte a la idea de lograr algo. Esta mente de principiante, libre de nociones preconcebidas, abierta y receptiva, es el estado ideal para la práctica, donde el practicante encuentra una profunda libertad en el simple y humilde acto de sentarse. El Zen enseña con firmeza que la iluminación no es algo que deba ser buscado externamente, como un objeto distante o un estado místico inalcanzable, sino algo que ya está intrínsecamente presente dentro de cada ser, esperando ser reconocido y manifestado a través de la práctica constante y la presencia plena. Es un florecer natural de nuestra verdadera naturaleza. Y hablando de este camino de presencia y paz, si esta exploración inicial en los fundamentos del Zen resuena contigo, si despierta tu curiosidad o un anhelo de profundizar en estos temas de conciencia y libertad, te invito a dar un pequeño paso. ¿Qué significa para ti, en tu día a día, vivir en el aquí y ahora? Comparte una breve reflexión en los comentarios. Si te ha gustado este vistazo al Zen y quieres seguir explorando caminos hacia una vida más plena y consciente, considera suscribirte para no perderte las próximas charlas y unirte a esta comunidad de exploradores del ser. Así, llegamos al final de esta inmersión en el corazón del budismo Zen. La enseñanza del aquí y ahora no es solo una filosofía abstracta o una práctica espiritual reservada para unos pocos. Es una invitación radical a vivir la vida con plenitud, con conciencia y con una sencillez que revela su profunda riqueza. En el instante en que comprendemos y vivimos que todo lo esencial está contenido en el momento presente, descubrimos una libertad que no depende de circunstancias externas. Si las palabras de los maestros Zen han tocado algo en ti, recuerda que el camino del despertar, este camino sencillo hacia la iluminación, comienza exactamente donde te encuentras ahora mismo. No hay necesidad de ir a ninguna parte lejana o de esperar a ser alguien diferente para lograr algo distante. La iluminación, la claridad, la paz están en cada paso que das, en cada respiración que tomas, en cada acto, por humilde que sea, vivido con total conciencia y presencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Si este contenido te ha resultado valioso o inspirador, si ha sembrado una semilla de interés, me encantaría saberlo. Si esta charla te ha gustado, por favor déjanos saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te resonó? ¿Has tenido alguna experiencia de presencia profunda en tu vida cotidiana que quieras compartir con la comunidad? Tus historias y aprendizajes enriquecen este espacio para todos. Y si quieres seguir explorando juntos estos fascinantes temas de la conciencia, la meditación y el vivir plenamente, te invito de corazón a suscribirte al canal. Únete a nosotros mientras continuamos descubriendo el arte de estar simplemente aquí. Gracias por estar.